Bueno, primero que todo le quiero dar las gracias a todos ustedes que hoy día se han conectado a nuestro primer conversatorio del año 2026 de la Corporación Humanismo y Democracia. Hemos considerado que el tema internacional y en especial el tema que nos ha planteado Claudio para exponer hoy es de sumo interés. Nuestro conversatorio se llama Evolución del Derecho Internacional y su situación actual. Vamos a darnos un tiempo de 1 hora y media máximo, tal como tenemos hora de inicio, le ponemos hora de término a nuestro conversatorio, donde Claudio va a exponer alrededor de unos 40 minutos y el resto del tiempo lo vamos a hacer con diálogo y preguntas. Este conversatorio va a ser grabado y el video va a quedar en nuestro canal de YouTube de la corporación y además vamos a hacer algunas cápsulas para poder compartir en redes sociales. Con esa introducción quiero presentar a nuestro expositor del día de hoy, quien es Claudio Troncoso Repeto, es abogado, académico chileno especialista en Derecho Internacional Público, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogado de la Universidad de Chile, donde obtuvo distinción máxima y cuenta con un máster en Derecho de la Universidad de Heidelberg, Alemania. Actualmente es profesor titular de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y ha desarrollado una destacada trayectoria académica y docente en programas de posgrado y formación especialidad en Derecho Internacional, Inversiones y Comercio. En el ámbito público ha ejercido altos cargos en el Estado chileno, entre ellos director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, posición que desempeñó durante varios periodos gubernamentales, participando en materias de Derecho Internacional y Política Exterior. Asimismo, ha sido asesor jurídico del Ministerio de Defensa y jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia. Ha integrado el equipo asesor de Chile en litigio internacional ante la Corte Internacional de Justicia y ha participado en instancias internacionales relevantes como la conferencia que estableció la Corte Penal Internacional. En reconocimiento a su trayectoria, fue elegido miembro del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos para el periodo 2025-2027, órgano consultivo encargado de promover el desarrollo y la codificación del derecho internacional en el continente. Así que sin más, yo dejo a Claudio con su exposición sobre la evolución del derecho internacional y su situación actual. Adelante, Claudio. Bueno, voy a poner el cronómetro para ajustarme al tiempo. Decidí, eh, digamos, condensar las ideas que quiero expresar en un texto escrito, que voy a remitirme a él. Estuve trabajando en él estos días con el objeto de no dispersarme en otros temas y poder hacer una síntesis es bien compleja, porque son una evolución que abarca muchos siglos del derecho internacional y su situación actual. Así que voy a iniciar con el cronómetro. Bueno, en primer lugar hay que partir de la historia. ¿Ya? Se reconoce, ¿no es cierto?, como que puedan haber existido un incipiente derecho internacional aplicable a las relaciones entre comunidades políticas en la antigüedad, aunque al no encontrarse el territorio dividido en estados, esto no ofreciera las condiciones apropiadas para el desarrollo del derecho internacional. Lo mismo va a ocurrir en la Edad Media, en que los reyes compartían el poder con los nobles y cada uno de ellos contaba con un ejército particular, y hacia el exterior reconocían alguna clase de vasallaje al Papa y al emperador romano germánico. Por lo tanto, podemos hablar de derecho internacional como tal solo a partir de la constitución de los estados como entidades políticamente independientes de todo otro control político externo y que ejercen un dominio político indiscutido en el interior de su propio territorio. Esto comienza propiamente con el fin de la Edad Media y con el comienzo de la Edad Moderna, en que surgen estados poderosamente centralizados, como Inglaterra, España, Francia, Países Bajos y Suecia. Y estas entidades europeas comienzan también a relacionarse con potencias no europeas, como el Imperio Otomano, China y Japón. Además, a fines del siglo XV y fundamentalmente a partir del siglo XVI, ¿no es cierto?, con el descubrimiento todas las nuevas rutas marítimas en el lejano oriente y el descubrimiento de América, las potencias marítimas europeas, trascendieron los límites previos del mundo político conocido en Europa. Durante este siglo XVI, luego la Reforma Protestante también, estallan las llamadas guerras religiosas en Europa,
y otros conflictos bélicos que culminan en 1648, una fecha icónica, en la Paz de Westfalia o Westfalia, que es considerado como clave este episodio en la creación del nuevo orden político europeo. En esta época se registra el nacimiento del sistema internacional basado en una pluralidad de estados independientes que no reconocen autoridad alguna superior a ellas. Se ha destacado, ¿no es cierto?, en este periodo la libertad religiosa que se alcanza después de esta guerra y el equilibrio político como los elementos básicos de esta paz de Westfalia. Este periodo del derecho internacional clásico, con distintos subperiodos, especialmente luego de la Revolución Francesa de 1789 y la restauración de las potencias monárquicas con el Congreso de Viena de 1815, luego de la derrota de Napoleón, se extiende como tal hasta inicios del siglo XX. Y dentro de los resultados de este periodo, ¿no es cierto?, se podrían enumerar, entre otros, los siguientes elementos. Primero, se desarrollan principios del derecho internacional como el principio de la soberanía territorial, que asegura el control y jurisdicción exclusiva de los estados sobre su territorio, la libertad de los mares, la inmunidad de los estados frente a la jurisdicción de cortes extranjeras, el derecho de las relaciones diplomáticas y consulares, un principio básico que impera hasta hoy en el derecho internacional, tiene un latinazgo que es pacta sunt servanda, o sea, lo pactado obliga, y el derecho de los tratados, y también las reglas de protección diplomática de extranjeros y la neutralidad. Sin embargo, este periodo de derecho internacional clásico que relatamos recién se caracterizó por la autorización de un derecho ilimitado al uso de la fuerza en las relaciones internacionales, ya que el derecho a usarla e ir a la guerra se consideró en esa época como un atributo inherente a la soberanía e igualdad de los estados. Y de la misma forma se reconocían como válidas en este periodo las anexiones de territorios conquistados durante la guerra. Estos conceptos favorecieron el proceso de colonización que se dio también en esa época, que ya había partido, como ustedes saben, a fines del siglo XV, con la llegada de los europeos a los territorios no europeos, tanto en América como en otras latitudes, y con la llegada de los europeos al África y territorios del Lejano Oriente, que también este proceso se vio impulsado con la Revolución Industrial. Un autor hace presente que hacia 1880, por ejemplo, los europeos habían conquistado la mayor parte de los estados no europeos en los que habían incursionado, lo que se interpretó ya en esa época como una prueba evidente de la superioridad del hombre blanco, y el sistema jurídico internacional se convirtió en una sociedad de hombres blancos a lo que solo podían ser admitidos los no europeos si aportaban pruebas suficientes de que estaban civilizados. Este tema de los civilizados lo vamos a ver más adelante. Es muy impresionante, por ejemplo, advertir que en la conferencia de Berlín, realizada en 1884, esto al fin del siglo XIX, se dio pie a que las principales potencias colonizadoras europeas se repartieran literalmente todo el continente africano entre ellos, y que el único estado independiente fuese Liberia, que había sido creado por un asentamiento de esclavos africanos liberados por los Estados Unidos. Es muy impactante también tener presente que la práctica de la trata de esclavos, especialmente de la población de origen africano, se extendió por cerca de 400 años entre los siglos XV y XIX, como lo acaba de reconocer una resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el jueves pasado. Hay una resolución que se acaba de aprobar sobre el tema del tráfico de esclavos y lo que significó esto en el proceso histórico mundial. A pesar de todo aquello, durante el siglo XIX, ¿no es cierto?, comienzan a advertirse los primeros esfuerzos de humanización en las relaciones internacionales. En primer lugar, con los esfuerzos emprendidos a nivel internacional para limitar la práctica de la esclavitud mediante la libertad de vientre primero, y luego dirigirse a la abolición completa de la esclavitud y el tráfico de esclavos. Recordemos nada más que esto fue uno de los elementos de la guerra de secesión en los Estados Unidos. Y para nadie es un misterio que no fueron solo motivos humanitarios los que estuvieron presentes en esta lucha, sino también económicos, como ustedes podrán comprender. Y en segundo lugar,
dentro del siglo XIX también aparece la limitación, empieza a discutirse y avanzarse en la limitación de la conducción de la hostilidad en los conflictos bélicos y de las armas empleadas todo ello para proteger a la población fuera de combate, ancianos, niños, mujeres, prisioneros de guerra, etcétera. Y para limitar el efecto del empleo de armas que produzcan resultados indiscriminados que pudieran afectar también a la población civil. Una figura central en estos esfuerzos lo constituyó en el siglo XIX el suizo Henry Dunant, que dio origen al Comité Internacional de la Cruz Roja y el desarrollo posterior del derecho humanitario internacional. Estos esfuerzos cristalizaron normativamente en 1899 en una conferencia convocada por el zar de Rusia en La Haya, con la adopción de los convenios de La Haya relativos a las leyes y costumbres de la guerra, los que fueron complementados por los protocolos de 1907. Estas normas hoy están reguladas por los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977. Otro elemento. Hasta prácticamente fines del siglo XIX, el derecho internacional solo regulaba fundamentalmente las relaciones entre Estados, siendo el Estado el único sujeto del derecho internacional. Sin embargo, hacia fines de ese siglo, el siglo XIX, e inicios del siglo XX, se comienzan a manifestar las primeras formas de estructuración de organizaciones internacionales. Primero, para regular el comercio a través de los ríos navegables en Europa, se establecieron comisiones de ríos internacionales como el Rin y el Danubio, y luego el desarrollo tecnológico y las comunicaciones hizo necesaria en esa época la creación de uniones administrativas internacionales con personalidad jurídica internacional limitada al cumplimiento de su función, como fueron, entre otras, la Unión Postal Universal. Un paso fundamental se produce después de la Primera Guerra Mundial, con la creación de la Liga o la Sociedad de las Naciones, la Corte Permanente de Justicia Internacional, primer tribunal internacional de este carácter, y la Organización Internacional del Trabajo. Son todas organismos internacionales, órganos internacionales que se crean, organizaciones internacionales en esa época. Por lo tanto, solo a partir de entonces, después de la Primera Guerra Mundial, se podría afirmar que el derecho internacional adquiriría una cierta universalidad. También con la creación de la Sociedad de las Naciones comienzan los esfuerzos más decididos a limitar el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Recordemos que antes estaba autorizado, como lo dijimos antes, ¿no es cierto? Lo que fue complementado, estas primeras disposiciones del Pacto Social de las Naciones, en 1928 con un pacto que se llamó Briand-Kellogg, mediante el cual los estados que adherían a este pacto renunciaban al recurso a la guerra para la solución de las controversias políticas y como instrumento, ¿no es cierto?, de la política internacional. Sin embargo, como sabemos, ¿no es cierto?, estos esfuerzos se demostraron incapaces de reaccionar frente a los actos de agresión ejecutados en esa época por potencias europeas como Italia, Japón y Alemania nazi, terminando de sucumbir con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Esto es un pincelazo muy, muy breve. Imagínense la cantidad de siglos que estamos cubriendo con esta síntesis tan apretada. Nos enfocamos ahora en los últimos 80 años que ha vivido la humanidad luego del término de la Segunda Guerra Mundial. Esta época tiene su carta de nacimiento con la adopción de la Carta de Naciones Unidas, que ya en su preámbulo señala de forma muy dramática lo siguiente, comillas, nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, ya en esa época se hablaba de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y de las naciones grandes y pequeñas, a crear las condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas por los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, también motivados a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad, hemos decidido crear esta organización en donde se enuncian los propósitos y principios de las mismas. De aquí emanan los principios fundamentales
de validez universal, ¿no es cierto? Como son, uno, la solución pacífica a las controversias; dos, la prohibición de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, con excepciones muy calificadas, como son la legítima defensa y las decisiones del Consejo de Seguridad; y el respeto y promoción de los derechos humanos. A partir de este año, 1945, se desarrolla en forma, ¿no es cierto?, bastante acelerada el multilateralismo, un concepto del que hemos escuchado bastante en los últimos tiempos, con la creación de las más diversas organizaciones internacionales sobre distintas materias en que los estados deciden cooperar entre sí, y se multiplica la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional con la suscripción de diversos tratados a nivel universal y regional, y la adopción de distintas resoluciones de diversas organizaciones internacionales. El Estado entonces ya no es el único sujeto y actor en las relaciones internacionales, surgiendo con mucha fuerza también las organizaciones internacionales, y igualmente se le reconoce una subjetividad internacional a la persona humana, las personas de carne y hueso, que comienzan a ser titular de derechos y obligaciones en la esfera internacional. Pensemos solo en el tremendo desarrollo que ha tenido a partir de 1945 el derecho internacional de los derechos humanos, consagrado en distintos tratados internacionales que contemplan un catálogo de derechos que los estados se obligan a respetar respecto de los habitantes sujetos a su jurisdicción, y un sistema de protección que vela por el cumplimiento de estos derechos, que puede llegar en los sistemas más avanzados a contemplar tribunales internacionales con competencia en la materia. También esto se refleja en el sistema de protección de las inversiones, en que un Estado puede ser llevado a una instancia arbitral internacional cuando exista alguna demanda por presunto incumplimiento de las obligaciones del tratado. También en esta época, estamos hablando de los últimos 80 años, ha crecido la importancia del rol que juegan las organizaciones no gubernamentales de carácter internacional, que en su actividad tratan de influir legítimamente en el debate de distintas materias de importancia global, ya sea en temas de derechos humanos, de medio ambiente, de derecho penal internacional, en fin, de temática también de pueblos indígenas, entre otras, o de comercio internacional. Pensemos en unos minutos solamente en algunas de estas entidades más conocidas, como son Human Rights Watch, Amnesty International y Greenpeace, por ejemplo. Hoy el derecho internacional abarca las más diversas materias. Por ejemplo, derechos humanos, migraciones, asuntos medioambientales, inversiones, tratados de libre comercio, crímenes internacionales, etcétera. Y casi no hay asuntos que por su definición se puedan estimar que permanecen en el exclusivo dominio reservado de los estados. Como ya lo decía el ilustre jurista vienés que todos conocemos, Hans Kelsen, en 1965, en otra obra que él publicó cuando ya estaba en California, que se llama Principios de Derecho Internacional, todo asunto reglado por el derecho nacional, todo asunto reglado por el derecho nacional, decía Kelsen, puede pasar a ser regulado por el derecho internacional. Además, hay temas que no pueden ser abordados, sabemos, exclusivamente por cada estado por separado, ya que afectan a la comunidad internacional de estados en su conjunto, y se les conoce como los bienes públicos globales. Pensemos solo por un instante en cómo se podría enfrentar el fenómeno del cambio climático y las consecuencias asociadas a él, como la elevación del nivel del mar, que está afectando a muchísimos países. Otro desarrollo muy importante en la evolución del derecho internacional lo constituye, ¿no es cierto?, la consagración del concepto que existen ciertas normas internacionales que por su contenido se imponen sobre las demás y limitan la autonomía, la voluntad y la libertad contractual de los estados. Se trata de las normas imperativas de derecho internacional general, llamadas también con un latinazgo como normas de jus cogens. Esto, sin embargo, no era para nada obvio a fines del siglo XIX, en que reinaba en el mundo sin contrapeso la llamada escuela voluntarista del derecho internacional, según la cual
los estados podían acordar entre sí lo que quisieran sin limitación alguna. Hoy eso no es compatible con el derecho internacional, ya que los estados están limitados en esta materia y todo tratado celebrado en contra de estas normas es nulo. Esto ya está recogido desde 1968 en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Como ejemplo de normas que ellos escogen, se han comprendido, ¿no es cierto?, se han entendido el derecho a la vida y la integridad personal, la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición de la esclavitud y el tráfico de esclavos, la prohibición del genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, la solución pacífica de las controversias y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Bueno, sé que he hablado ya mucho y no voy a eludir el bulto respecto a la situación que nos aflige en el mundo desde hace ya por lo menos 4 años, que se refiere a las graves violaciones a la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales que ha implicado la guerra de agresión emprendida primero por el régimen de Putin contra Ucrania, la situación en la Franja de Gaza, caracterizada por múltiples violaciones al derecho internacional humanitario, y los últimos ataques emprendidos por los gobiernos de Estados Unidos e Israel contra Irán y del propio Irán contra los estados vecinos. Esto sumado también a la política llevada a cabo por Donald Trump, aplicando aranceles unilaterales a distintos países del mundo, utilizándolos como herramientas de poder para conseguir sus objetivos, sin tomar en cuenta los tratados existentes, tanto a nivel multilateral como bilateral, lo que ha hecho afirmar a muchos analistas internacionales que nos enfrentamos a un nuevo paradigma en las relaciones internacionales, que es sencillamente la de un mundo sin reglas, en que priman sin contrapeso los intereses de las grandes potencias. No niego que vivimos momentos muy aciagos, eso es indiscutible, en las relaciones internacionales, pero creo que hay que poner los hechos en su contexto. Pocos años después del término de la Segunda Guerra Mundial, ya en 1948, se inició, como todos sabemos, el llamado periodo de Guerra Fría entre las grandes superpotencias que emergieron de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, los Estados Unidos de América y por otra parte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Digamos, era que duró hasta 1989, simbolizaba su término con la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, y la disolución de la Unión Soviética. Este periodo no estuvo exento, el periodo de la Guerra Fría, sin embargo, no estuvo exento de acciones bélicas de diversa intensidad que desafiaron las reglas del derecho internacional. Entre ellos, ¿no es cierto?, como ustedes saben, la guerra de Vietnam, la invasión de la Unión Soviética primero a Hungría en 1956 y a Checoslovaquia en 1968, y la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. Algunos nos podemos olvidar de eso, pero la Unión Soviética primero invadió Afganistán, el gobierno de Brezhnev, en 1979. Y la invasión de Estados Unidos, por otra parte, a la República Dominicana en 1965 y a Grenada en 1983. Y cómo dejar de mencionar la crisis de los misiles de octubre de 1962 entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que tuvo en vilo al mundo por 13 días con la amenaza de un holocausto nuclear. El enfrentamiento entre estas dos superpotencias implicó también la parálisis del Consejo de Seguridad, que es uno de los problemas que tuvo la Guerra Fría y que tiene y enfrentamos en el momento actual. La parálisis del Consejo de Seguridad por la práctica de los vetos cruzados que impidieron a este órgano intervenir y cumplir su principal misión, que es preservar la paz y seguridad internacionales. Todos sabemos que en Naciones Unidas hay varios órganos, pero los principales son la Asamblea General, en la cual están representados todos los Estados miembros de Naciones Unidas, y el Consejo de Seguridad, que está compuesto por 15 miembros, 5 de ellos permanentes, que son los P5, que son Estados Unidos, la Unión Soviética, hoy día Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, o el Reino Unido. Y los otros 10 no permanentes se eligen cada 2 años por la Asamblea General, se van renovando. Pero el tema es que además de tener carácter de permanente, estos 5
tienen un derecho a veto, que en la práctica le hace tener, como se diría en Chile, la sartén por el mango, digamos, respecto a las decisiones que adopta el Consejo de Seguridad cuando de alguna manera puede afectar sus intereses, digamos. Mirando los conflictos bélicos más intensos, recién mencionados, los que acabamos de mencionar, sin embargo, podemos observar que a largo plazo ninguna de las superpotencias obtuvo lo que pretendía en su totalidad. Estados Unidos tuvo que retirarse de Vietnam en 1973, luego de una guerra que consumió la vida de millares de estadounidenses, y la Unión Soviética tuvo que retirarse en 1888 y 89 finalmente de Afganistán. Además, ninguno de estos conflictos impidió, afortunadamente en ese periodo, el desarrollo del derecho internacional en distintas áreas del mundo, lo que se vio favorecido también con el proceso de descolonización en el África y en el Asia que se produjo entre 1945 y 1970. Imagínense que cuando se adoptó la Carta de Naciones Unidas, habían alrededor de cincuenta y tantos estados. Chile, uno de ellos, que aprobó la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y pasamos de esos cincuenta y tantos estados a tener hoy día 193. Esto es producto fundamentalmente del proceso de descolonización. Y en este periodo también se constituyen las más importantes organizaciones internacionales en diversos ámbitos, muchos de ellos órganos subsidiarios de Naciones Unidas, como son la FAO, ¿no es cierto?, la UNESCO, la UNICEF, la CEPAL, la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones muy relevantes como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Al mismo tiempo, se llevó a cabo un sólido proceso de codificación del derecho internacional en este periodo y desarrollo progresivo del mismo en distintas áreas, como el derecho a los tratados, las relaciones diplomáticas y consulares, el derecho del mar, en el que Chile tuvo una especial importancia en su desarrollo a partir de 1947, con declaraciones similares de los presidentes González Videla en Chile y Bustamante Rivero en Perú, y luego esto fue generando las condiciones para que se reconociera la zona de 200 millas en la Convención de Derechos del Mar de 1982, que es lo que conocemos hoy día como la zona económica exclusiva. También el derecho espacial, después del desarrollo de la carrera espacial, ¿no es cierto? Hubo que regular eso también. Y las primeras convenciones contra el terrorismo, entre muchas otras. En diversas regiones del mundo se avanzó en esquemas de integración, primero económica y después política. El caso más emblemático, evidentemente, es la comunidad primero del carbón y el acero, que luego pasa a ser la Comunidad Económica Europea y hoy día se transforma en la Unión Europea. También en Naciones Unidas, y esto es interesante, ante la parálisis del Consejo de Seguridad en la Guerra Fría por los elementos que recién hemos analizado, la Asamblea General de dicha organización, a iniciativa del secretario general de la época, que era Dag Hammarskjöld, un nombre bien impronunciable que lleva el nombre de la calle que conduce a la CEPAL a propósito, Dag Hammarskjöld, que fue uno de los primeros secretarios generales de Naciones Unidas. Entonces la Asamblea General empieza a asumir un nuevo rol como responsable subsidiario de la paz y seguridad internacionales, porque la carta dice que el Consejo de Seguridad será el responsable primordial. Entonces aquí se señala a través de esta interpretación que frente a la parálisis del Consejo de Seguridad, la Asamblea General podría asumir un rol subsidiario como responsable de la paz y seguridad internacionales, y esto dio origen a una famosa resolución que hasta el día de hoy es reconocida, que se llamó Unión Pro Paz, que permitió el despliegue de fuerzas de paz de Naciones Unidas, conocida como cascos azules, fundamentalmente en misiones de mantenimiento de la paz. Para eso tenía que haber consentimiento de los estados, pero era un importante desarrollo. Bueno, luego el término de la Guerra Fría, simbolizada con la caída del muro de Berlín, como les decía, y la disolución de la Unión Soviética, 1989 noviembre, fines de 1991 se disuelve la Unión Soviética, ¿no es cierto? Se inició un periodo de cooperación entre las superpotencias que se expresó en una renovada actividad del Consejo de Seguridad en las principales crisis internacionales, luego de su parálisis durante la Guerra Fría. Ello se expresó, entre otras cosas, por ejemplo, en la autorización del uso de la fuerza, esta vez legítima, porque se hizo de acuerdo con la Carta,
para constituir una fuerza militar multinacional que expulsara a las tropas de Irak luego que estas tropas habían invadido y se había anexado Irak, Kuwait, una nación vecina, todo esto determinado por el régimen de Saddam Hussein en ese momento. Y lo otro muy importante en esa época, los primeros años estamos hablando de los años 90, 1990 en adelante, ¿no es cierto?, fue la creación, y esto fue muy innovativo, porque en general las resoluciones del Consejo de Seguridad iban a la imposición de sanciones y dirigía a la imposición de sanciones, pero aquí, ¿no es cierto?, los estados, digamos, del Consejo de Seguridad, incluyendo las grandes potencias P5, estuvieron de acuerdo con crear, mediante resoluciones del Consejo de Seguridad, dos tribunales ad hoc para juzgar crímenes internacionales gravísimos que estaban ocurriendo en ese momento. Uno en la ex Yugoslavia, que había comenzado su proceso de disolución el 1 de enero de 1991, ¿no es cierto? Años después de la muerte del mariscal Josip Broz Tito, ¿no es cierto?, empieza con la desintegración de ese país y un conflicto en donde se cometen crímenes atroces, crímenes internacionales. Entonces se crea un tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia y otro para reaccionar al genocidio que se había producido en Ruanda, un país del África, donde se había producido un genocidio de cerca de medio millón, 500.000 personas, por lo menos, una cifra enorme, digamos. Entonces, bueno, todos estos tribunales penales internacionales creados por el Consejo de Seguridad, en base a una interpretación bastante innovativa, dieron origen después a que se crearan las condiciones necesarias para el establecimiento, ahora por un tratado, de la Corte Penal Internacional en Roma en 1998. Y en todo este contexto de los años 90 es que Francis Fukuyama escribe su famoso ensayo El fin de la historia. Habría que preguntarle a Francis Fukuyama cómo juzga el fin de la historia a raíz de lo que ha pasado en los últimos 15 años por lo menos. Sin embargo, bueno, estábamos en la primera etapa de los años 2000. En la segunda mitad de los años 2000 y en especial a partir del año 2011, esta situación de cooperación entre las grandes potencias varía, volviéndose prácticamente inoperante nuevamente el Consejo de Seguridad ante las graves crisis internacionales, especialmente las crisis que estallaron luego de la primavera árabe. Fundamentalmente la guerra en Siria, acuérdense ustedes, duró muchísimos años y no hubo mayor posibilidad de actuación del Consejo. Y en los últimos 4 años, ello se ha hecho patente con la invasión de Rusia a Ucrania, ordenada por Vladimir Putin, y la situación de la Franja de Gaza, caracterizada, como ya les decía, por múltiples violaciones al derecho internacional humanitario, y el último ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, el 28 de febrero pasado, que creó un conflicto bélico aún en desarrollo, de inciertos resultados, y que dio origen al shock petrolero que experimentamos incluso en nuestro país, cosa de ir a una estación de servicio para darse cuenta, digamos. Bueno, la diferencia de la actitud de la superpotencia durante el periodo anterior al actual respecto a la justificación de su accionar es que estas superpotencias al menos intentaban dificultosamente, pero lo hacían, cubrir sus operaciones militares con un pseudo velo de legítima defensa preventiva ante algún ataque inminente. Hoy incluso esto ha cambiado, ya que se ha renunciado a esa justificación desde el punto de vista jurídico internacional, ya que señalan que esto ya no importa. Y esto ha sido bastante evidente en algunas declaraciones que hemos conocido últimamente de ustedes saben quién. Voy terminando. Aún en estas circunstancias extremas, ha habido oportunidades para la invocación del derecho internacional como son las opiniones consultivas que ha solicitado la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Corte Internacional de Justicia relativas a las consecuencias jurídicas que se desprenden de las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados, y también otra opinión consultiva acerca de las obligaciones de Israel en relación a la presencia y actividad de Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y terceros estados en relación a los territorios palestinos ocupados. Fuera de aquello, también Sudáfrica presentó una demanda contra Israel
acerca de la aplicación de la Convención contra el Genocidio con respecto a los territorios palestinos ocupados, de la cual varios países han intervenido o han solicitado intervenir como terceros en virtud del artículo 63 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, fuera de toda duda, además de todo lo afirmado, la Corte Internacional de Justicia ha estado llena de trabajo en estos últimos 15 a 20 años, resolviendo las más diversas controversias internacionales, entre ellas tres relativas a Chile, que ya dijimos al principio. Todo ello ha hecho afirmar a algunos entendidos en la materia que nunca el derecho internacional ha sido tan desconocido y al mismo tiempo tan invocado. Termino esta parte para dar tiempo a la conversación señalando lo siguiente. Por más que para todos y sobre todo para quienes abrazamos la disciplina del derecho internacional, ha sido muy descorazonador, digamos, o sea, ha sido muy desilusionador constatar la falta de observancia del derecho internacional en casos que han ocupado la atención mediática de todo el planeta en estos últimos 4 años, no podemos afirmar que el derecho internacional ha dejado de existir y que vivimos en un mundo sin reglas. De hecho, salvo los casos que han concentrado la atención mundial, el derecho internacional se observa escrupulosamente de forma cotidiana en los más diversos ámbitos de nuestra vida diaria, digamos, desde viajes en avión a la utilización de los modernos sistemas de tecnologías de información. Además, la alternativa al respeto del derecho internacional no existe, ya que significaría dirigirnos a un estado de naturaleza tipo jovesiano, en que el hombre es lobo del hombre y por lo tanto el más grande devora al más pequeño. Por lo tanto, y con esto termino, es en estos momentos de crisis, como los que experimentamos en estos tiempos, que todos debemos defender más que nunca la observancia del derecho internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudio. Vamos a dar el espacio al diálogo, a las preguntas. Eh, Quien quiera hacer una pregunta puede levantar la mano. Vamos abriendo los micrófonos y la manito con, ahí veo Gutenberg. Eh, Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer y felicitar a Claudio por su intervención. Quiero hacer dos preguntas o consultas, viendo que además de la capacidad y conocimiento de Claudio, hay otros internacionalistas aquí presentes con experiencia en la materia. La primera, está claro lo que Claudio nos ha dicho, que han habido otros periodos en los cuales el derecho internacional ha estado como en cuestión y que se han logrado superar después del transcurso del tiempo, con cambios en las situaciones políticas de las grandes potencias fundamentalmente. Pero en la situación presente, en la línea un poco de lo que el discurso ya a esta altura famoso del primer ministro de Canadá, respecto al relacionamiento entre las potencias intermedias o algo así que lo señaló. ¿Hay algún tipo de iniciativa entre los expertos respecto a cómo mantener, fortalecer, no digo enfrentar a quienes hoy día están actuando fuera del derecho internacional, pero que hay que ser realista, pero algún tipo de iniciativa destinada a fortalecer el derecho internacional entre quienes quieren respetarlo? Tipo de inquietud. ¿Qué hay en esa materia? En segundo lugar, aprovechando, aparte que está Claudio, que veo que está presente también Pedro Hernández, la vasta experiencia en los temas de migración. El tema de la migración es un tema mundial y a mí me ha extrañado que hay distintos acuerdos internacionales sobre la materia, pero no se avanza en el campo de los derechos políticos de los inmigrantes. Hay autores que han hecho planteamientos al respecto, pero pareciera, por lo que yo he tratado de escudriñar sin ser experto en la materia, que no se ha logrado ningún avance formal a nivel internacional. Hay países que han sido más avanzados que otros, que reconocen estos derechos, otros, como el caso chileno hace pocos meses atrás,
lo han quitado absolutamente, yendo en contra de la tradición chilena, inclusive prohibiendo ya que los extranjeros pueden siquiera votar a nivel municipal, parte de un entusiasmo y de una negociación muy poco romántica, por decirlo de algún modo. Pregunto, ¿hay avances en la materia? ¿Se han intentado que hayan avances y han fracasado? Esas son mis dos consultas. Claudio, ¿cómo prefieres que lo hagamos? ¿Va al tiro respondiendo las preguntas o Acu- juntamos algunas? Acumulemos tres y ahí vamos Acumulemos tres. de Carlos tres en Portal, tres. entonces. Gracias. En primer lugar, agradecer a Claudio por su completa presentación. Yo quisiera concentrar mis comentarios en dos puntos. Uno referido a la historia, que hoy día parece prehistoria, y otro referido a la historia, que empezó hace poco más de un año. En relación a la prehistoria y sobre todo al periodo después de la Segunda Guerra, porque en realidad el panorama histórico es muy importante, pero cada periodo es muy distinto a otro. Eh, pero después de la Segunda Guerra, evidentemente que la Carta de Naciones Unidas y los principios de derecho internacional fueron afirmados en forma genérica, más o menos por todos. China no los negó porque no era parte de la organización, pero cuando la aceptaron como representante de China al gobierno de Beijing, sí se ajustó a eso. Sin embargo, esa es una visión, pero hay una segunda visión, que es que hay muchas excepciones. Claudio mencionó algunas, no mencionó, por ejemplo, las más fuertes del último tiempo, la invasión a Irak por parte de Estados Unidos y su secuela de desastre del Medio Oriente de ahí en adelante. Es decir, Estados Unidos sostenía, junto con los otros, el derecho internacional, pero cuando el derecho internacional le molestaba sus decisiones, lanzaba acciones por sí mismo. El tema de Irak es conocido, lo sabemos de memoria y obviamente es uno de los más claros. Pero eso todavía era en un contexto en que no se cuestionaba el derecho internacional, se buscaban explicaciones. Hoy día la literatura que está saliendo sobre esto habla de la hipocresía necesaria para mantener el sistema. Y se dice que la hipocresía no era tan mala porque por lo menos se mantenían los principios. El cambio sustantivo, y voy a mencionar el gobierno del señor Trump como el punto central, no el único, pero como el punto central del desconocimiento del derecho internacional, es lo que ha producido este último cambio. Es cierto que los principios en una forma muy brutal fueron rotos por Rusia cuando invadió a Ucrania y pretendió romper una de las reglas fundamentales de la Carta, que es la no conquista de territorio. Eso es así. Pero ahora hay un desconocimiento del derecho internacional como tal. ¿Qué es lo que hace distinta la situación de hoy de la de hace algunos años? Hoy día, Estados Unidos se ha retirado de varios acuerdos que tenía. Ha pasado, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ha pasado por encima de sus acuerdos comerciales, que por supuesto él mismo impulsó, pero ya no pretendiendo ni siquiera que cumple o no cumple, sino que da lo mismo. Es una actitud internacional que el gobierno de Estados Unidos ha desarrollado en todos los ámbitos y que la ha manifestado en forma, llamémosla espectacular, el presidente de los Estados Unidos, porque cuando uno dice que yo quiero que mi vecino sea mi estado 51,
o que mi aliado me tenga que entregar un territorio, estoy desconociendo los principios básicos del derecho internacional, de las Naciones Unidas, etcétera. Entonces, creo que aquí hay un tema muy importante y un tema que yo creo que va a tener o puede tener un cambio dependiendo principalmente de lo que decía el pueblo de Estados Unidos. Y de ahí que lo importante sea lo que pase en Estados Unidos o lo que pueda pasar o no pasar. Y por cierto, podría ser también contestado internacionalmente si hubiera unidad entre los otros. Aquí, reitero, está el interés específico de Rusia por aumentar su zona de influencia y su guerra para conquistar Ucrania. Y aquí también están los movimientos mucho más sutiles, pero no poco importantes, de China por ir generando un sistema más sinocéntrico y que vaya sustituyendo a este sistema global. Por cierto, un elemento muy importante, su visión de la ruta de la ruta de la seda y su énfasis dentro de Naciones Unidas en los programas sociales que lo une a esta idea de la ruta de la seda. Su intento actual, lo conoce Claudio, de desarrollar un sistema alternativo de solución de controversias a nivel global. Y por cierto, y en esto, desgraciadamente, porque yo estoy totalmente de acuerdo que fue un gran avance el derecho internacional de los derechos humanos, en el desconocimiento cada vez más brutal de este derecho internacional en el ámbito justamente de los órganos de Naciones Unidas. Y esa posición es fuerte y no es solo de China. Incluso Estados Unidos ha usado el tema del Consejo de Derechos Humanos para manifestarse en torno al conflicto entre Israel y el mundo árabe, y particularmente entre Israel y Palestina. Entonces tenemos que el derecho internacional está asaeteado por diversos lugares. Y last but not least, las sanciones. El gobierno de Estados Unidos está sancionando a funcionarios de los tribunales internacionales, de la Corte Penal Internacional y de otros tribunales en forma individual. Es decir, ya no solo se trata de no ser parte de un tribunal, sino que usar el poder nacional del país más poderoso para sancionar a los jueces internacionales. Es decir, si no les gusta una actuación de un juez internacional, Estados Unidos toma una determinación. Esto es para mostrar que el tema del derecho internacional y su estatus actual es mucho más grave de lo que aparenta. Y desgraciadamente, esto obviamente está influyendo en las instituciones de cooperación internacional, en muchas de ellas. Y para terminar, se ha abandonado definitivamente una práctica que dependía fundamentalmente de las potencias nucleares, que eran los acuerdos para evitar el crecimiento del armamento nuclear. Hoy día ya no queda en vigor ningún tratado de limitación de armas nucleares. Tenemos a Estados Unidos en un proceso de modernización, lo que quiere decir de rearme nuclear. Tenemos a Rusia también. Y tenemos a China que dice, yo no tengo nada que ver porque no fui parte de los acuerdos de limitación entre Estados Unidos y China, y mientras yo no tenga el nivel de los otros, sigo invirtiendo en lo nuclear. Y a esto hay que agregarle el desarrollo científico y tecnológico, inteligencia artificial y otros que la comunidad, una parte de la comunidad internacional pide que haya una regulación internacional y, nuevamente, Estados Unidos
la política de Trump es que no haya regulación internacional. Entonces, hemos visto en este último año un desarrollo espectacular y dramático de los límites al derecho internacional. Y yo creo que el tema que mencionó Gutenberg de las potencias intermedias es cierto, pero no se ven, salvo tímidamente en el mundo comercial, que no es el más dramático, pero es importante, intentos de rearticular a las diferentes potencias. Es cierto, en Naciones Unidas se planteó el año pasado la cumbre del futuro de Naciones Unidas y se aprobó un gran documento. Por cierto, ahí estaba la importancia de los acuerdos de proscripción de armas nucleares, etc. Pero la realidad va por otro lado. Yo quería presentar este cuadro que es bastante apocalíptico, lo reconozco, pero creo que estamos en una situación, en esta situación, que es muy grave. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Freddy, Ahora sí, sí, ahora sí. ya. Bueno, saludo también al expositor, fue bastante claro y iluminante en algunos aspectos que yo por lo menos no había considerado. Ahora, yo pienso que el problema del derecho internacional no es solo que se viole, porque eso ha ocurrido muchas veces en la historia, no es algo nuevo. El problema es que se invoca el derecho internacional como un principio muy válido, moralmente positivo, pero se lo usa después como herramienta. Se relativiza cuando estorba y eso lo hacen los poderosos. Bueno, ahí empieza realmente el desgaste, ¿no? Ahora, yo creo que lo que estamos haciendo es que se está volviendo en este mundo moderno a una idea muy antigua, o sea, que la fuerza es la fuerza la que crea derecho, y no el derecho per se el que crea fuerza de obligaciones, ¿no? Bueno, están Gaza, Ucrania y otras guerras que no son tan visibles o que son menos espectaculares para los medios de comunicación. Entonces lo que está en disputa yo creo que es si existe todavía una regla común para todos o si hemos entrado en la era de los permisos de tipo imperial, ¿no? No me gusta mucho la palabra, o de grandes potencias donde pareciera que las normas rigen solo para los más débiles. Ahora los más débiles también pueden tener una fuerza. Recojo el discurso de algún mes atrás o algo más de Carney, que llamó precisamente de algún modo a la unidad de los débiles, hacer pesar su fuerza en este mundo. Bueno, yo eh, creo que sería demasiado cómodo culpar solo a Trump, porque el deterioro del derecho no comenzó con él precisamente, ni tampoco va a terminar con él. Y hay otros ejemplos de, de esas caídas o menosprecio del derecho internacional por razones que son de conveniencia nacionales, económicas o culturales o como se llame. Lo que hizo Trump fue arrancarle la máscara a algo que así aquí se ha tocado, que era todo parecer un sistema de hipocresía, ¿no? Creo que Carlos por ahí dijo que finalmente funcionaba de alguna manera. Eh, entonces yo creo que eh, no se debería idealizar en esta época el derecho internacional, que nunca ha sido puro ni perfecto o inocente. La tarea, creo, es rescatar su poder y su fuerza civilizatoria. Y eso implica, naturalmente, revisarlo, proponer reformas, verlo como algo que hay que definitivamente renovar
y replantearse. Quiero señalar por último algo que tocó Gutenberg y que tiene que ver con el derecho de, de la, de los migrantes, ¿no? Que tampoco es algo nuevo, pero en esta época se ha vuelto mucho más agudo con todas las facetas que ello tiene. Quiero no proponer, sino plantear una idea que la toqué en algún artículo mío hace algún tiempo, no es original, y es una idea que se está discutiendo en Italia. Ellos le llaman el jus scholar, no para oponerlo, sino para complementarlo con el jus sanguinis, y tiene que ver con la posibilidad de que los hijos de los inmigrantes, que cursen periodo y ciclo de educación completo, primaria o secundaria, tengan la posibilidad abierta de adquirir la nacionalidad. Porque esos niños al final se han incorporado a la cultura, al modo de ser, a la historia del país donde han llegado. Creo que sería una posibilidad de proponer en alguna instancia política para Chile. Pienso que es una tarea, una propuesta, una labor moralmente alta y que de alguna manera resuelve también, nos ayuda a resolver el tema de la alta inmigración que Chile ha tenido. Eso, gracias. Claudio, ahí tenemos tres Ya, preguntas. vámonos. Partemos con ese, después tenemos dos manos levantadas. Muy Dale. bien. Bueno, muchas gracias por las preguntas y los comentarios sobre todo. Yo en mi posición dije que no niego, digamos, y no voy a evadir el bulto de la crisis que estamos viviendo en derecho internacional hoy día, que seguramente todos coincidimos que es mucho más grave de la que habíamos visto hasta el momento. Y especialmente por el rol de Estados Unidos. ¿Ah? Los Estados Unidos efectivamente, históricamente, sin perjuicio de sus intervenciones, como decía, como las que había mencionado yo y las que mencionó también Carlos en Irak y en fin, en general era un promotor desde el punto de vista, digamos, normativo y desde el punto de vista de política internacional, del respeto al derecho internacional, de los tratados, en fin, de los derechos humanos, de la democracia, digamos. ¿Ah? Entonces, ciertamente que obviamente llegaba a situaciones en que eran y que ellos iban a intervenir aún en desafío de las normas internacionales, pero en general eso no los hacía abandonar, digamos, el discurso, ¿ah? El discurso general. Entonces, esto es lo que ha cambiado, sobre todo en la administración Trump actual, digamos, porque la primera administración Trump no llegó a estos límites que son los que conocemos hoy día, digamos. Y efectivamente, estamos en una situación muy crítica también por eso, digamos, por todo lo que ha señalado Carlos, digamos. Las medidas que se adoptan contra funcionarios de la Corte Penal Internacional, en fin, la forma como ha enfrentado y su gobierno a la Unión Europea, a los países de la OTAN, en fin, y todo. Y todo eso ha hecho también generar, y yo creo que el primer ministro de Canadá también lo plantea, la necesidad de no depender tanto de Estados Unidos. O sea, esto ha generado también una situación de que los países van tomando conciencia que, por ejemplo, Europa, que durante muchos años tuvo el paraguas de Estados Unidos y descansó en eso, hoy día sabe que tiene que moverse por sus propios medios, digamos, tal vez no tenga el apoyo que tenía anteriormente. Entonces, esto significa una mayor independencia. Lo mismo pasa con el tema de las sanciones. El problema de las sanciones es que son sanciones muy dirigidas contra funcionarios, por ejemplo, de los tribunales internacionales, que no solamente les impide el ingreso a los Estados Unidos, que podría ser ya un tema complejo, sino que fundamentalmente repercuten, por ejemplo, en la utilización de tarjetas de crédito
por el tema de la forma como se maneja estas transacciones internacionales. Entonces, se plantea la necesidad de tener un sistema que se autonomice de los Estados Unidos para estos efectos y que por lo tanto esas sanciones no tengan esa, digamos, repercusión. Lo mismo pasa con Internet, por ejemplo, si se quiera de alguna manera poner trabas en el funcionamiento de Internet a las organizaciones internacionales o a tribunales penales internacionales, se está buscando fórmulas de operar de una forma que no dependa de proveedores que tengan que ser autorizados por los Estados Unidos para brindar esos servicios. Entonces, ha generado esto una necesidad de cobrar más autonomía, por una parte. Yo creo que ese tema también hay que tenerlo presente. El otro tema que yo creo que es importante tener presente también es que, sin perjuicio de que esta utilización de la fuerza ha sido en desafío y en contradicción y en vulneración del derecho internacional, estas grandes potencias hasta el momento no han conseguido los objetivos que se planteaban digamos, con el uso de la fuerza. Rusia lleva 4 años, ¿no es cierto?, de guerra con Ucrania y Vladimir Putin pensaba que en 3 días tenía listo, digamos, controlado el territorio ucraniano y tenía un gobierno títere en Kiev, digamos. Eso no ha ocurrido. Donald Trump aparentemente pensaba que en 3 días tenía completamente descabezado todo el régimen iraní y la población que se había alzado contra el régimen de los ayatolás, que además también es violatorio completamente de los derechos humanos, digamos, no nos perdemos en eso. Iba a tomar el mando del país, iba a seguir la posición norteamericana. Y eso no ha sido así. Entonces, tenemos un resultado que no solamente, digamos, si se piensa en balance de poder, claro, Estados Unidos frente a Irán, digamos, tal vez toda la fuerza militar es completamente desproporcionada a favor de Estados Unidos, pero aquí es donde emerge el tema de la guerra asimétrica y la guerra asimétrica es precisamente la utilización de otros medios que ha tenido Irán, que no se ha descabezado, a pesar de que han muerto un montón de gente que eran sus líderes, pero siguen otros, digamos, y sigue con un poder digamos, suficiente para resistir estos ataques y para poner de rodillas, digamos, al sistema internacional de energía del petróleo. Entonces, eso parece que no lo tenía muy claro quién decidió intervenir en Irán y pensar que en 3 días el asunto estaba arreglado, digamos. Entonces, sin perjuicio de eso, también hay que tomar en consideración eso. O sea, no es que el mero hecho de la utilización de la fuerza consiga todos los objetivos que pretende el ofensor, digamos, el que utiliza la fuerza, sino que más bien no lo ha conseguido. En general, se han empantanado las situaciones y al final es un resultado bastante incierto. El otro tema, Naciones Unidas. Efectivamente, Estados Unidos se ha retirado de varios órganos de Naciones Unidas. Por otra parte, también se ha limitado las contribuciones de recursos a Naciones Unidas, o sea, se le da menos dinero al funcionamiento de la organización. Esto también implica un desafío de conseguir recursos que no dependan solamente de un país que, llegado el momento, por una administración, ¿no es cierto?, sencillamente le corte los recursos. Entonces ahí esto genera una necesidad también de hacer una reingeniería de esa organización. Bueno, hoy día tenemos ¿cómo se llama?, en desarrollo, una carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas, y a mí me parece que es una espléndida candidata que está bien perfilada en ese sentido, nuestra expresidenta Michelle Bachelet, que insólidamente se le ha retirado el apoyo por parte del actual gobierno, digamos. Pues tiene un planteo en ese sentido también. Donald Trump planteó hace como unos 3 o 4 meses atrás, si mal no recuerdo, crear una organización que se llamaba algo así como Junta por la Paz, ¿ah? Que sería como las nuevas Naciones Unidas, digamos que va a tratar de conseguir la paz en las distintas regiones del mundo. Bueno, eso salvo unos pocos países que se adhirieron, digamos, fundamentalmente algunos árabes, en fin, y otros.
no ha tenido mayor repercusión, digamos. Además, para entrar a esa organización había que poner $1.000 millones para tener alguna incidencia, y se nombraba a Donald Trump como el director, como perpetuo de esta organización, independientemente que él dejara de ser el presidente de los Estados Unidos. O sea, no vamos a comparar esta Junta por la Paz con las Naciones Unidas, digamos. O sea, yo creo que ahí hay una cuestión también de seriedad que hay que tomar en consideración. Me voy a hacer cargo de algunas preguntas. ¿Qué iniciativas se pueden efectuar para fortalecer el derecho internacional entre los demás, los que quieren respetarlo, digamos? Efectivamente, aquí ha habido una cierta, digamos, inacción, por así decirlo, de tomar una, una conducta mancomunada de los demás estados en este sentido. Yo creo que ha influido, naturalmente, la impresión, digamos, o la acción de estas superpotencias muy, muy, muy fuerte. Los países en general tratan de resguardarse para no entrar en un conflicto directo con estas superpotencias, digamos, pero creo que ya hay muchos países, yo creo varios de la Unión Europea, otros de distintas regiones del mundo, que están en esta posición y que van a tener que seguir expresándola en los foros internacionales y ver de ahí cómo se puede fortalecer el respeto al derecho internacional. Hay un tema que yo no traté en la exposición, pero creo que yo hago un curso en la Facultad de Derecho sobre esto, que tiene una creciente importancia también, que es la aplicación del derecho internacional en los órdenes internos de los estados. ¿Ah? Porque el derecho internacional no se aplica hoy en día solo internacionalmente, digamos, ¿eh? Sino que se aplica como un derecho que se introduce en los órganos internos y constituyen obligaciones para los estados. Nosotros, por ejemplo, en terreno de los derechos humanos, tenemos un artículo en la Constitución que es muy importante, que es el artículo quinto, inciso segundo, que establece el deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos contenidos en la Constitución y también a los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Y de esa norma se ha estimado por muchos, digamos, y la jurisprudencia de la Corte Suprema y muchos otros, que es una norma, digamos, que preside nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto iniciativas que vayan a debilitarla serían inconstitucionales. O sea, hay mecanismos que eventualmente se podrían activar si alguien quisiera eh, promover leyes en ese sentido. Yo estaba viendo hoy día que había alguien de los republicanos que quería promover leyes para retrotraer todo lo que se había hecho en la justicia militar, digamos. Y evidentemente que eso sería contrario no solamente a los tratados, sino a nuestra propia constitución, digamos. Entonces, el tema de la aplicación interna de los tratados es muy importante. Sobre migración, la verdad es que no sé si se fue, no, apagó la cámara Pedro Hernández, digamos. Pero al final de la reunión, si Pedro Hernández quiere agregar algo, yo creo que es el más calificado porque él fue el jefe del área en la Cancillería hasta hace pocos días, digamos. Por ahí me quedo hasta la siguiente pregunta. Gracias, Claudio. Yo tenía la mano levantada y justo tocaste uno de los temas que te quería preguntar, de algunas de las cosas que leí tuyas. Te quería preguntar cuáles son, desde tu punto de vista, las principales tensiones que se dan entre el derecho internacional y el derecho interno de los estados. ¿Cuál ha sido Ujú. esa tónica? Y lo otro, respecto a América Latina, que no sé mucho, si tú crees que en América Latina los estados han ido avanzando suficientemente en integrar los estándares internacionales en su sistema jurídico o eso tienes una visión diferente al respecto. Y ahora viene Sebastián Ujú. con su pregunta. Sí, yo creo, a ver, que era algo que comentaba, no recuerdo quién, creo que Freddy, que era algo como de la ilusión del derecho internacional, porque uno decía antes, por ejemplo, Estados Unidos, al invadir Irak, al menos pidió permiso al Consejo de Seguridad antes de invadir. Y cuando le dijeron que no, dijo, bueno, de igual manera invado. Pero había una pretensión de cumplimiento del derecho internacional y las justificaciones mismas eran basadas en derecho internacional, a pesar de que no lo hicieran. Rusia, por lo mismo, se fundaba un poco en la responsabilidad de proteger frente al genocidio, frente a alguna especie de pseudo legítima defensa,
Pero lo que hizo, por ejemplo, Estados Unidos en Venezuela secuestrando a Maduro fue, hay una orden de arresto de un tribunal de Nueva York. Y en base a eso puedo atacar bases militares de Venezuela, puedo secuestrar a Maduro, que es un dictador, pero que ejerce como jefe de Estado, y como jefe de Estado tiene las inmunidades que decía el profesor que finalmente son fundamentales para ejercer el cargo. Entonces, y el Tribunal de Nueva York parece que no le ha reconocido la inmunidad a Maduro. Entonces, eh, yo creo que, claro, hay un deterioro del derecho internacional, un deterioro tanto en no solamente en los hechos, sino que también en el discurso. Ya no vale tanto el derecho internacional como valía antes. Entonces, yo creo que eso es preocupante y creo que es un camino peligroso que está tomando eh, con la anuencia de las mismas democracias europeas, por ejemplo, que no han eh, sido lo suficientemente eh, duras con, por ejemplo, Israel, con lo que hace en Palestina, o, por ejemplo, con países como democracia como Argentina, o como que finalmente se ha plegado a incumplimientos del derecho internacional, o el mismo presidente Kast, cuando sacó la declaración respecto de Venezuela, aplaudiendo eso y no hablando de la ilegalidad que implicaba el mismo secuestro. O, por ejemplo, también criticando los ataques de Irán, o muchos países criticando los ataques de Irán, pero no se entendían de que los ataques de Irán provenían de una violación del artículo 2.4 de Israel y de Estados Unidos. Entonces, ya ni siquiera en el discurso parece el derecho internacional importar. Eso. Claudio, no tenemos más manos, Ya. más preguntas ni Bueno, manos levantadas y con esto, con las respuestas, estaríamos también en el tiempo que nos pusimos. bueno, espero ser sintético en esta última intervención. A ver, la reacción de América Latina. Bueno, hace unos meses atrás se hizo público la posición de Estados Unidos respecto de su área de influencia en el hemisferio occidental, digamos, pero específicamente en América Latina, que es lo que se denominó la doctrina Monroe, que era en 1820 y tantos, digamos, América para los americanos, pero que en realidad era América para los norteamericanos, digamos, eh, con una actualización de Donald Trump. Algunos dicen Donroe, haciendo una mezcla entre Monroe y Donald Trump, digamos. La verdad es que es bien impactante esa doctrina, digamos, en el sentido de ser muy desembosada, digamos, respecto a la pretensión que tiene Estados Unidos de controlar absolutamente en su área de influencia a todo el hemisferio americano, digamos, como tal, digamos. ¿Ya? Bueno, eso se expresó en distintas acciones que se han efectuado todos estos últimos meses, bien, la concentración de fuerzas militares frente a Venezuela, lo que pasó después allá, etcétera, lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos también en relación a Cuba y otros temas que conocemos bastante bien, digamos. Y en general yo creo que la respuesta de América Latina públicamente no ha sido, digamos, eh, digamos, mancomunada, porque dentro de América Latina hay muchas diferencias. Los regímenes que están en nuestra región son de una orientación política muy diversa, digamos. Entonces es muy difícil conciliar posiciones para tener una sola posición, ¿cómo se llama?, consistente en esta materia. Además, dentro de los regímenes que son críticos a Estados Unidos, hay regímenes dictatoriales, digamos, de la peor especie, digamos, que vulneran masiva y sistemáticamente los derechos humanos. En fin, sabemos la situación de la dictadura en Venezuela, digamos, que continúa a pesar de la extracción de Maduro, digamos, con toda la estructura del régimen en sus puestos, digamos, todos los otros de Cuba, que es una dictadura oprobiosa hace más años de los que yo tengo, que ya tengo bastantes, digamos. Entonces, pero realmente es una situación hoy día muy límite que está viviendo la población allá. Nicaragua, que hablar, digamos.
En fin, y otros países que no están a ese nivel de dictadura, pero también en que hay bastante desconocimiento de los derechos humanos. Pensemos en El Salvador de Bukele, en fin, en otros países centroamericanos. Entonces hay una dispersión muy fuerte de regímenes políticos en la región que han impedido tener una posición y en general ha sido mi impresión, más bien la tónica de decirme, no, no digamos mucho respecto a eso para pasar un poco más colado, digamos, en este cuento, digamos. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso también ha incidido en este tema. Yo creo que llegado su momento, eh, estos países que sí creemos en la observancia del derecho internacional, vamos a tener que seguir insistiendo y mancomunando esfuerzos para precisamente afirmar la observancia del derecho internacional y no debilitarla. ¿Ah? Y respecto a la relación entre derecho internacional y derecho interno, bueno, eso es un tema clave que se ha ido desarrollando muchísimo en los últimos 50 años por lo menos, especialmente en el terreno de los derechos humanos, pero también en otras áreas del derecho internacional, y ha ido permeando distintas constituciones, digamos, ¿ah? Y distintos regímenes jurídicos que han permitido la recepción, la integración de las normas internacionales en el orden interno y establecerlas también como un límite a el accionar de los órganos del Estado. ¿Ah? Por ejemplo, es muy importante eh, tener claro que aunque uno tenga regímenes de muy distinto carácter, hay ciertos límites que no se pueden traspasar, ¿ya? Por ejemplo, no se puede reponer la pena de muerte, porque eso es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos. No se puede retroceder en el tema de la justicia militar y en muchas otras materias. Yo creo que la contribución que se ha hecho respecto a la integración del derecho internacional al derecho interno es bastante clave en esta materia. Bueno, hay, hay, ¿cómo se llama? Tema para conversar hasta una semana sobre esto más, digamos. Creo que ha sido muy, muy interesante. Yo no sé, Pilar, si solamente le puedes permitir un par de minutos a Pedro que pudiera hacer alguna precisión sobre el tema de migración, pues a mí también me Ahí gustaría está escuchar. Pedro, ahí lo vi. Ah, muy bien, muchas gracias. Pedro, Primero, había apagado la cámara, dale. sí, sí, muy cortito porque estamos a la hora. Primero, por supuesto, felicitar a mi querido colega y amigo Claudio en mi doble calidad también de presidente de la Comisión Internacional, felicitarle y agradecerle a ustedes este evento. Y seré muy breve. El derecho internacional migratorio, como bien preguntado don Gutenberg, es un derecho incompleto. Tenemos solo la Convención Internacional de los Trabajadores Migratorios y sus familiares como instrumento vigente, el cual tiene la menor de las ratificaciones de los países miembros, porque en lo que respecta a derechos humanos. Por lo tanto, la preocupación de don Gute es absolutamente válida. Los países no han sido muy solícitos en ratificar esa convención que para los efectos del caso chileno nos permitió, Pilar y colegas, que los chilenos en el exterior, producto de la ratificación de esa convención, pudieran hoy día ejercer su derecho a sufragio desde el exterior. Lo segundo, ¿por qué digo yo que es un derecho incompleto y por lo tanto imperfecto? Porque hoy día no tenemos una norma internacional, así como hay en otros aspectos, que resguarde los intereses y derechos de las personas migrantes independientes de su condición migratoria y también los derechos de los estados a objeto de regular en el plano internacional el ingreso, permanencia, salida y eventualmente retorno de las personas. Lo que ha señalado Claudio es muy correcto. Los países han regulado y han establecido algunos instrumentos de soft law, como el caso del Pacto Mundial de Migraciones, que es un instrumento internacional aprobado por la Asamblea General, pero que no es un tratado internacional. Por lo tanto, mi única reflexión diría que es una tarea pendiente. Creo que necesitamos un derecho internacional migratorio vinculante como existe para las personas refugiadas y apátridas, y eso permitiría, a mi juicio, poder regular mejor esta preocupación que aquí se ha señalado en la conversación de los ingresos irregulares, las personas en ilegalidad, mecanismos de residencia y tránsito reguladas por ley, que las personas tengan y conozcan y respeten las reglas que permiten el ingreso, permanencia y salida de su país o del país donde reside. Eso es lo que puedo comentar. Nos quedamos corto, Pedro. A lo mejor te vamos a invitar a otro conversatorio de migraciones. Con todo gusto, con todo gusto. Un placer. Gracias. Oye, bueno, muchas gracias a Claudio, por supuesto, por su
extraordinaria presentación. Esta presentación ha quedado grabada, por lo tanto, una vez que tengamos el material, el video completo, eso se puede compartir, se puede difundir. Nosotros lo ponemos en nuestro canal de YouTube, tienen bastantes reproducciones a posteriori. A mí ya me estuvieron preguntando algunas personas hoy día que no se podían conectar, si iba a quedar grabado, así que lo vamos a poner a disposición de ustedes también. Y los dejamos invitados a los próximos conversatorios que haremos de la corporación. Hacemos uno al mes, vamos viendo los temas que son más atingentes y los vamos a estar invitando como siempre. Así que muchas gracias por conectarse. Gracias, Claudio, por supuesto. Un gusto verlos a todos y que tengan todos muy buenas noches.